Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este webinar de hoy. Hoy trataremos de baterías y estoy acompañado con José María Bizuete, nuestro Technical Manager en Amara. José María, buenos días. Muy buenos días, Jean-François. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya aquí nos están saludando algunos ya desde la plataforma. Pues muy bien, pues eso es. Hoy después de varias sesiones, ¿no? De explicar un poco el autoconsumo, los inversores híbridos y más cosas, configuración, eso ya está por venir, monitorización hace poco. Hoy tocamos principalmente el tema de baterías, ¿no? Para dar seguimiento al tema de antes, que era inversores de acumulación, ¿no? Hemos querido separar el tema para no sobrecargar en un solo webinar y poder profundizar un poco más en cada tema. En este caso ahora nos toca la batería, ¿vale? Pues decir, como siempre, tenéis a la derecha el menú de preguntas, que ya podéis empezar a hacer vuestras preguntas, opiniones, lo que sea, dudas, consultas, el tema de baterías que nos toca hoy. Y también tenéis a la derecha en el menú de documentos, tres documentos en PDF. Uno de ellos es la misma presentación, que ya la tenéis para para consultarla de forma posterior. Y tenéis también dos PDFs sobre la batería LG, batería BYD, sobre las compatibilidades que ofrecen estos productos, tanto en bajo voltaje como alto voltaje, con los inversores que nosotros tenemos en catálogo. Entonces, hablaremos de estos documentos en la presentación, os los presentaremos y creo que va a ser una herramienta bastante útil a la hora de, incluso yo, casi imprescindible para poder comparar bien las opciones Sí. a la hora de seleccionar vuestro sistema, ¿vale? Entonces, pues vamos adelante, vamos adelante. Aquí es un poco lo que hemos visto a lo largo de estas formaciones, ¿no? Autoconsumo, modelos fotovoltaicos, inversores, digamos, no solo híbridos, pero también para cargar baterías. Y ahora nos toca baterías, digamos, principalmente, ¿no? Pues para hacer solo un mini resumen o recuerdo de lo que hemos visto en la última sesión, bueno, por el sistema de acumulación, ¿no? Realmente, pues sirve principalmente, es bastante gráfico la imagen que viene del fabricante Enphase, ¿no? Es trasladar la energía del mediodía, en azul, de la producción solar, trasladarla, digamos, a otros horarios para poder utilizar esta energía cuando nos conviene, ¿no? Porque a veces en el mediodía posiblemente no tengamos tantos consumos, ¿no? Es más bien, pues, principio de mañana y final del día, ¿no? Con lo cual la batería nos ayuda a aprovechar toda esta energía y trasladar esta energía, ¿no? A aprovecharla en horarios que más nos convienen, ¿no? Entonces, aquí, solo por recordar, os acordabais que hemos hablado de inversores, de batería, algunos son híbridos, ¿ok? También hemos cargador de vehículo eléctrico, ¿vale? Y también alguno es híbrido, ¿vale? Solo es un resumen, no vamos a entrar en esos detalles, eso es en las charlas posteriores, previas que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Y solamente en resumen, ¿no? Tener claro que a nivel de inversores tenemos más o menos dos grandes conceptos, líneas, ¿no? Es el DC coupling y el AC coupling, ¿vale? Hoy en día, hoy en esta presentación no hablaremos de estas dos, digamos, formas de conseguir acumulación, pero hablaremos de las materias que van a conllevar estas dos formas, ¿no? Entonces, luego a la hora de elegir tenemos que tener claro, pues, qué nos conviene más, ¿no? O sea, la flexibilidad del AC coupling o, por ejemplo, la eficiencia del DC coupling, ¿no? O el todo en uno. Ok, pues eso era para volver un poco al tema, ¿no? Nada más, ¿ok? Y hoy empezamos con las baterías. Realmente, bueno, puede haber más, digamos, opciones, ¿no? Pero hablamos de fotovoltaica. Entonces, ¿qué es una batería? Pues para nosotros es un componente electroquímico, ¿no? Que permite acumular energía. Hay otros tipos de batería, las puede haber si queremos una balsa de agua, ¿no? Para lo que es
Sí, el bombeo inverso, hay muchos tipos de acumulación de energía, pero hablando de autoconsumo fotovoltaico nos centramos en baterías. ¿Ok? Y hay dos tipos de baterías, de plomo, de ácido plomo, mejor dicho, y de litio. ¿Ok? Incluso las de litio hay un montón de variedades que intentaremos explicarlas, pero hay dos que destacan principalmente. ¿Vale? Entonces, vamos a aquí, si quieres, José María, te dejo a ti sí, presentar estos tipos de baterías que son más vale. quizás, bueno, usadas en aislada, pero también en el consumo de conexión a red, depende un poco Claro, de los. Pero aquí te dejo a ti presentar estos tipos de baterías. perfecto. Claro, en este caso tenemos como bien ha comentado Jean-François, tenemos distintos tipos de batería de plomo y bueno, el uso de cada una va a depender también de la aplicación, de la inversión que queramos realizar, porque hay algunos tipos de batería de plomo más caras que otras, de si podemos realizar un mantenimiento o no. Y bueno, generalmente las baterías de plomo pueden ser más conocidas porque bueno, se llevan usando mucho tiempo, sobre todo en instalaciones aisladas, que bueno, la batería en una instalación aislada es un elemento imprescindible. Y bueno, hasta hace poco el litio no irrumpió en el mercado y poco a poco va ganando terreno porque, como veremos más adelante, al final su coste ha disminuido y se está igualando al plomo. Entonces, dentro de las baterías de plomo tenemos distintos tipos, como pueden ser las monoblock, que generalmente tienen una tensión de salida de 6 o 12 voltios, ¿vale? Luego tendríamos las OPZS, que bueno, suelen ser de 2 voltios y su principal característica es que requieren de un mantenimiento. Estas baterías vamos a tener que estar rellenándolas bueno, vamos a tener que controlar el nivel de electrolito que tiene, vamos a tener que estar rellenándolas de agua para que funcionen correctamente y no se nos averíen. Luego tenemos una evolución que son las baterías de gel, que bueno, la principal ventaja es que estas están selladas, no tienen ningún tipo de mantenimiento, por lo que, bueno, por una instalación aislada donde no queramos o no podamos ir habitualmente, pues son una mejor opción. Y bueno, luego tenemos las AGM. Al final, pues cada tipo de batería va a tener su distinta aplicación. Hay algunas que van a ser más adecuadas para cargas puntuales de una elevada potencia, otras que están más destinadas a lo mejor a un consumo doméstico porque permiten almacenar mayor energía, pero a costa de que tenga una capacidad de descarga más lenta. Bueno, al final cada una va a ir destinada a un tipo de instalación distinta. Mm. Mira, aquí vemos que según qué tipo de baterías tenemos Claro. diferentes tensiones de salida, ¿no? Realmente dentro de la batería, ¿no? Suelen ser siempre vasos de 2 voltios. Lo que pasa es que las de 6, 12, pues te meten 3 o 6, ¿no? Y ahí van sumando para conseguir estas tensiones de Claro. salida sumadas, digamos, ¿no? Eso es. Al final, la mayoría de inversores de baterías que existen en el mercado trabajan o bien a 12, a 24 o a 48 voltios. Entonces, por ejemplo, si tenemos un inversor como puede ser el Sunny Island, pues tendríamos que poner 24 baterías de OPZS en serie para poder alcanzar esta tensión. Sin embargo, a lo mejor con una monoblock de 12 voltios, pues únicamente serían 4. Pero claro, esto a lo mejor las monoblock que haya disponibles van a tener menos capacidad de descarga, van a tener menos capacidad para almacenar energía, entonces depende un poco de la instalación. Exacto. Y a nivel, si alguien pensaría todavía instalar una batería de plomo, ácido plomo para una instalación de autoconsumo, ¿no? Si quisiera una de vasos, ¿no? Por Uh -huh. ejemplo, entre la OPZS y la OPZVG, ¿no? Quizás podríamos aconsejar, si aún se decantan por el plomo, ir a la gel, porque estamos hablando de autoconsumo, estás en una casa, ¿no? Eso es. Sería un gran desastre que se rompiese, aunque suelen ser de plástico bastante duro, pero que se rompiese, digamos, uno de los elementos, ¿no? Y tener el ácido repartido en el suelo, ¿no? Realmente, si alguien tuviera que elegir, pues yo creo que Sí, el plomo tendría que ir un poco al gel, ¿no? En una casa, ¿no? claro. Y además, bueno, estas baterías siempre tienen que instalarse en lugares ventilados, que eso también es algo a tener muy en cuenta, sobre todo si hablamos de autoconsumo doméstico.
Estas baterías generan unos vapores que pueden llegar a ser tóxicos, por lo que, bueno, no las podemos tener encerradas en una pequeña habitación sin ventilación porque, bueno, cuando entremos puede que nos intoxiquemos, necesitan una ventilación. Sí. Que esto, bueno, es una de las desventajas también que tiene. Son emanaciones tóxicas Eso y es. también agresivas para los componentes, digamos, eléctricos, electrónicos que están de fácil Sí, alcance en esta sala, ¿no? Con lo cual, una buena ventilación recomendable. Pero como veréis a continuación, nosotros apostamos por el litio, creo que lo entenderéis con lo que vamos a comentar, pero aquí claro. realmente yo creo que también era interesante e importante para nosotros explicar los tipos de batería que puedes encontrar, ¿no? Aquí serían las de plomo. Justamente vamos a hablar de las comparaciones entre plomo y litio, aunque el litio hay Ujú. muchos tipos de litio y ahí es fácil perderse un poquito. Aquí hay unas imágenes con muchos colores, que a veces también es fácil perderse. Vamos a centrarnos en la de la derecha de momento y estamos hablando de la densidad energética, ¿no? Aquí estamos hablando de la capacidad, ¿no? La energía, los vatios hora que te da cada tecnología en función de su peso, ¿vale? También eso va a ser un tema a tener en cuenta, ¿no? Y vemos que el ácido plomo, que es el primero a la izquierda, lead acid, pues es de los más bajos. Es decir, que para conseguir la misma capacidad necesitas mucho peso, ¿no? O por lo mismo, al revés, con un peso determinado tendrás muy poca capacidad. Eh, y luego más adelante, en los de naranja, ¿no? Son diferentes tipos de batería de litio, ¿vale? Hay varios tipos. Entonces vemos que ahí consigues realmente una gran ventaja a nivel de densidad energética, que se suele llamar, ¿no? Eso Entonces es. también, perdona. No, sigue, sigue, perdona. Vale, vale, no. Al prever instalar plomo, tendréis en cuenta que el peso es enorme, ¿vale? Si queréis una capacidad determinada. La gráfica de la izquierda también puede ser un poco, digamos, complicada con tantos colores, pero lo único que queremos enseñar aquí es simplemente que el ácido plomo son las líneas azules, el lead acid, ¿no? Que como veis en lo que llaman la gráfica de tela de araña, ¿no? Que se está comparando diferentes opciones, ¿no? Está mucho más en el centro, con lo cual es lo menos óptimo, digamos, ¿no? Digamos, es la solución, ¿no? La tecnología que en nivel global, ¿no? Menos ventaja te ofrece, ¿no? Entonces, Sí. realmente, la pregunta sería, para qué es tan popular, ¿no? Pues realmente es por su precio de compra de primera instancia, ¿no? Es más económica a la compra al principio, pero luego veremos después que este coste hay que analizarlo en su globalidad, ¿no? Eso es. Por las demás tecnologías de litio, no analizaremos esta gráfica porque tenemos otras después que las diferencia y va a ser más fácil y más, digamos, interesante analizarlas, ¿vale? Entonces, si pasamos justamente a una comparación económica, eh, y aquí también Ujú. queremos, digamos, informaros, ¿no? Que aquí no hemos hecho un estudio económico súper detallado, porque como veréis tiene su complejidad, lo comentaremos después. Pero justamente aquí, bueno, justamente te dejo presentar estos datos, que tú eres un poco al origen también de esta tabla, para comentar un poco las diferentes opciones y comentar los resultados más o menos, ¿no? Claro, aquí al final, bueno, pues hemos considerado dos sistemas equivalentes y para, bueno, para poder compararlos. Al final, como, bueno, vamos a ir explicándolo poco a poco, pero como podemos ver así a grosso modo, es que aunque el coste de adquisición del plomo sea menor, a largo plazo este coste por kilovatio hora o por ciclo utilizado va a ser mayor. ¿Por qué motivo? Bueno, pues existen varios motivos. El primero de ellos es la capacidad de descarga del plomo, ¿vale? Las baterías de plomo generalmente tienen una capacidad de descarga de un 60% aproximadamente, mientras que el litio tiene un 90 o incluso un 100%. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una batería, bueno, tengo un conjunto de baterías de plomo que me permiten acumular 17,6 kilovatios hora, como es el caso, solo voy a poder utilizar 8,8 kilovatios hora, suponiendo una capacidad de descarga del
del 50%. Por lo tanto, tenemos una batería que, como hemos visto antes, por la densidad va a ser más pesada, vamos a necesitar más espacio porque las baterías de plomo, como hemos visto antes, son vasos de 2 voltios, en este caso necesitaríamos 24 vasos. El litio veremos más adelante que es un único bloque de 48 voltios. Necesitamos lo que comentaba, tiene más peso, necesitamos más espacio y vamos a poder utilizar menos capacidad de esa batería. Además, a esto le tenemos que sumar lo que comentábamos del mantenimiento. Sobre todo si utilizamos una OPZS, vamos a tener que estar pues cada X meses mirando a ver si el fluido de dentro de la batería está dentro de los rangos y si está por debajo vamos a tener que rellenarlo. Entonces, bueno, pues este mantenimiento también hay que tenerlo en cuenta a la hora de instalar. De Además, hecho, también, dime, de hecho, esta gráfica, perdona, pero sí que es una ZS, OPZS, por lo sí, cual, si fuese de gel sería más caro todavía, ¿no? Es decir, aquí hay que contar con mantenimiento. Esta gráfica, esta tabla no lo incorpora. Hay que añadirlo, por supuesto, eso es. porque es una OPZ. Claro, y bueno, y luego también bueno, efectivamente, y luego también la esperanza de vida y la garantía. La garantía al final es muy importante. Una batería de litio, pues depende del modelo, podemos llegar hasta tener unos 10 años de garantía o 6.000 ciclos, depende de los distintos modelos. Bien, sin embargo, en el plomo, pues nos podemos quedar en 1, 2, 3 años, unos 2.800, 3.000, 4.000 ciclos, bueno, siempre inferior al litio, es decir, que el sistema nos va a costar menos, va a ocupar más espacio, va a pesar más. Como va a pesar más, realmente el coste de transporte también va a ser mucho mayor, que es algo que no se tiene en cuenta aquí en el PVP. No se tiene en cuenta. Al ser varios vasos de batería, lleva un coste de instalación que nos va a requerir más horas, por lo tanto también son más costes de mano de obra del operario y que además nos va a durar menos. Entonces, bueno, pues los números salen por sí solos. La aportación inicial del litio va a ser más alta inicialmente, pero si nosotros analizamos el sistema a largo plazo, que al final un sistema de autoconsumo se debe analizar a largo plazo, pues nos encontramos con que es mucho más económico. Si suponemos una instalación que nos deba durar 20, 25 años, supongamos 25 años, vamos a tener que cambiar pues dos veces la batería de litio, es decir, vamos a tener que adquirir 3 baterías de litio. Sin embargo, de plomo vamos a tener que adquirir 8 o 9 baterías. Además, bueno, que los sistemas de litio nos indiquen que tiene una garantía de X años o X ciclos, no significa que cuando pasen esos ciclos y ese año la batería esté inservible. Muchos fabricantes a lo mejor lo que nos indican es que a los 6.000 ciclos, al X número de años, en vez de 8,8 vamos a tener 6 kilovatios hora. Bueno, pues puede ser insuficiente, pero también para muchas otras instalaciones nos puede valer. Al final, bueno, si hacemos cuentas, como vemos, el coste del plomo por euro kilovatio hora, sin contar mantenimiento, sin contar el extra de espacio, sin contar los costes de transporte, es prácticamente el doble Exacto. que el plomo por kilovatio hora. Es decir, que Claro. hay que tenerlo bastante en cuenta este caso. Pues sí, aquí realmente yo creo que en esta tabla lo más importante no es el resultado final por separado, es decir, que el plomo, el euro kilovatio hora sería de 20 céntimos, el litio de 11. Yo creo que sería, No, digamos, la proporción entre los dos, la eso comparación es. entre los dos. Es decir, que el litio al final sale pues el doble más económico, digamos, o el plomo sale el doble más caro que el litio, ¿no? Y creo que esta es la conclusión que hay que sacar, no Sí, los eso es. números en sí, porque podemos usar diferentes marcas, diferentes modelos, pero es la proporción entre los dos, que esto al fin y al cabo se mantendrá bastante estable si hacemos los cálculos de forma rigurosa en los dos bandos, ¿no? Sí, Claro, aquí, por ejemplo, hemos elegido el plomo a 48 voltios, podría haber sido a 12 voltios, que es más económico, pero a 12 voltios necesitas un inversor o varios inversores que a ti te saldrá más caro, ¿vale? claro, Hemos querido comparar con otros inversores de autoconsumo. Pero hablamos aquí de instalación de autoconsumo de conexión a red, con lo cual hemos querido buscar un terreno donde los dos pueden competir y el 48 voltios es lo más adecuado, ¿no?
Claro. Esto es un ejemplo. Esto no quiere decir que cuando acabe el webinar llaméis a vuestro comercial y le digáis, oye, quiero una batería de litio a 6.203,34 euros. Es decir, sí, esto es un ejemplo. Al final lo importante es eso, que cada instalación pues hagáis una comparativa, pero igual que se hace una comparativa con los costes de un módulo u otro, de un inversor y otro, pues hacerlo con la tecnología de la batería que vayáis a utilizar. Y aquí no se ha tomado en cuenta, digamos, las pérdidas, ¿no? A lo largo de los ciclos, cada los Claro, 6.000 ciclos quizás no tendrás estos 8 kilovatios hora en el litio, pero tampoco los tendrás en el plomo, ¿vale? Pero por lo menos hemos tenido los mismos argumentos en cada lado y pues decir también que seguramente que el plomo también, hablamos de tantos ciclos, si descargamos al 50%, pero cuando nos pasamos unas veces al 40 o al 30, ¿no? De más descarga, digamos, ¿no? Pues siempre la batería envejece más rápido, ¿vale? Entonces, sus ciclos están directamente relacionados con la profundidad de descarga que le estamos dando a esta batería, ¿no? claro. Y Eso también sufren mucho más. sufre mucho más y también la temperatura. Sufren Ujú. bastante también con temperaturas, ¿vale? Entonces todo esto hace que es una tabla bastante básica, por decirlo así. Lo importante es la comparación entre las dos tecnologías para ver que el litio, pues el litio era caro hace unos años, pero ya gana la batalla, es decir, que el litio ya es más económico si lo estamos mirando a nivel global, en su solución completa, lo que nos ofrece, las ventajas que nos ofrece. Y antes hemos hablado rápidamente del peso, ¿no? Si solo Ujú. queremos comparar, ¿no? Esta opción en plomo es medio tonelada, ¿vale? Son 500 kilos, tal eso de la ficha técnica. Y la solución en litio, tengo aquí, 75 kilos, ¿vale? Es decir, que es 6 veces como menos. una persona, más o menos, ¿no? Podemos pensarlo así, pero el plomo son medio tonelada, ¿no? Es decir, que hay una gran diferencia ahí en el peso y no hablamos de espacio, ¿vale? El espacio también aquí, el plomo, vamos, muchísimo más, Claro. ¿vale? Y esto tiene todo referencia a lo que hemos dicho antes, la densidad energética, ¿no? Esta batería de litio que estamos mirando aquí, pues hemos cogido datos de LG y es muy compacta, ¿vale? De la tecnología más compacta que hay, con lo cual, pues esto, tenéis menos espacio para la misma energía, ¿vale? Ok, pues espero que ya está claro. No sé si hay dudas o preguntas sobre la tabla. Siempre podéis, por supuesto, formular las preguntas en el chat de preguntas y las iremos lanzando aquí para todo el mundo. Entonces, si estamos convencidos ya de que el litio tiene muchas ventajas, ahora será definir entonces qué litio. Pues aquí Sí, nos vemos un poco a veces también, otra vez perdidos entre comillas, pero eso es a nivel también de información general. Yo creo que es muy interesante poder comparar, porque en la materia del litio, pues hay muchos tipos, hay muchas tecnologías. A día de hoy hay dos que predominan el mercado, y es la línea de arriba es la LFP, la litio hierro fosfato, ¿vale? Esto para quien tiene un poco de información sobre el mercado y las marcas que hay, ¿no? Pues podéis entender que la LFP es BYD, ¿ok? BYD utiliza esa tecnología, ¿vale? Y en la línea de abajo tenemos la NMC, ¿vale? La litio de níquel, magnesio, cobalto, óxido de cobalto, ¿vale? Esto, para quien también tiene información, esta es el eje, ¿vale? La NMC es el eje. Con lo cual tenemos aquí en esta tabla, habrá más fabricantes que desconocemos, pero para centrarnos en los dos principales del mercado, el litio, ¿vale? Pues hablamos de BYD arriba a la derecha y el eje abajo a la izquierda. Como veis, ¿no? Son muy comparables, uno destaca sí, un poco más de un lado, el otro del otro, pero muy comparables entre sí, ¿no? Hay otra opción también, como veis abajo a la derecha, la LTO, ¿no? Del litio de titanat, que parece que va teniendo interés, ¿no? Pero su coste todavía es poco. En el momento, pues ahí se queda ahí, pues está en el mercado, existe, pero por su coste todavía
no, pues es más difícil de entrar, ¿no? Entonces, un poco queríamos comparar aquí las diferentes opciones, ¿no? Y como veis, bueno, cada una tiene sus cosas, ¿no? Pero a nivel de donde más, ¿no? Podemos destacar, ¿no? Es el eje, ¿no? La NMC, ¿no? Es le llaman performance, ¿no? La specific energy, ¿no? La capacidad, ¿no? De el peso energético, ¿no? Es decir, el eje es muy compacto, es una batería muy Sí, compacta. Si tenéis problemas de espacio, es la solución, ¿vale? Es la solución más compacta que hay realmente disponible en el mercado, ¿vale? Bueno, más o menos creo que era para presentar estas diferentes opciones, claro. ¿vale? Al final, sí, al final, sobre todo eso es algo que tienen en cuenta los fabricantes de batería. Por ejemplo, como tú comentabas, BYD, bueno, lo tienes aquí en esta imagen, Sí, aquí es BYD, un enfoque sí, yo solo estas dos, correcto. claro, BYD se ha decantado por utilizar la tecnología LFP. Bueno, ellos son especialistas en esta tecnología y le aporta ciertas cosas que no aporta las NMC, y sin embargo el G-Chain pues ha decidido apostar por NMC. Ni una es mejor ni otra es peor. Es decir, al final cada una tiene su uso y ambas son igual de buenas y de válidas. Exacto. A nivel de, más o menos a nivel de automóvil, ¿no? La Claro, NMC creo que es más utilizada porque es más compacta y es muy interesante, pero recordar que BYD es el mayor fabricante de autobuses eléctricos del mundo, con lo cual también ahí quizás el espacio no es tan importante, tienen espacio y ellos utilizan la LFP para sus autobuses, ¿no? Entonces aquí vemos un poco la comparación con las dos, ¿no? Y también vemos en esta imagen, ¿no? Es bastante claro, donde en Specific Energy, ¿no? Donde justamente pues la sí, NMC pues tiene más puntos, ¿no? Justamente porque hay más capacidad, ¿no? En menos espacio, ¿no? Eh, y justamente pues vemos que ahí la LFP pues tiene un poco tiene menos ventaja en en este sentido y también se entiende por qué la BYD pues es una torre más alta, ¿no? Y tiene pues como componente pues necesita más espacio, sí. ¿vale? Luego pues a nivel de global se compara bastante, ¿no? Parece ser que el FP tiene más ciclos, el lifespan, ¿vale? Más ciclos, pero bueno, pues cada uno por supuesto tendrá sus ventajas y desventajas, ¿no? Efectivamente, nada sería perfecto. ¿eh? ¿Para Eso es. quién puede preguntar? Porque aquí veo una pregunta que hablan de por qué la seguridad, ¿no? Que es muy importante la seguridad, ¿no? Que el NMC tiene menos puntos en seguridad, en safety, ¿vale? Si lo veis ahí, safety. Realmente, según estudios que están viendo por ahí, el NMC tendría menos seguridad por las muy altas temperaturas, ¿vale? Estamos hablando de por encima de 150 grados, ¿vale? Casi incluso 200 grados centígrados, es donde ya la batería pierde su seguridad, pero en realidad en instalaciones de autoconsumo que estamos Claro. hablando nosotros, son, digamos, son situaciones que no pueden producirse. Realmente, bueno, un incendio apenas, y Bueno, esto es sí, pero si hay un incendio nos va a dar igual. todo lo demás también se va a quemar, Y ¿no? al Entonces, final es eso. realmente a veces se ha hablado, se está hablando, yo hago comentarios, y aquí hay la pregunta esta, ¿no? Porque tiene menos puntos aquí, pues realmente es por esto, ¿vale? El LG no es en absoluto menos segura, ni mucho menos, ¿ok? Solamente es el tema de muy altas temperaturas donde juega este papel. Ok, pues no sé, aquí es el cuadro que yo veo muy interesante para Sí. poder entender por qué la BYD es más grande, la LG es tan compacta para la misma capacidad, ¿no? Pues porque son dos tecnologías diferentes. Eso es. Ok, y ahí tenemos la imagen de todos los productos donde también quizás nos podemos perder a primera vista, pero para diferenciarlos, ¿no? Hemos hecho principalmente dos categorías, del cual entonces nos encontramos con cuatro secciones principales, ¿no? Ujú. Bueno, pues si quieres, José María, te dejo Sí, presentar aquí las diferentes eso bueno, es. componentes que tenemos, ¿no? Realmente aquí.
Aquí, bueno, pues en esta imagen se ve bastante bien los distintos tipos de batería que hay, tanto por su tecnología, tanto por su tecnología si son NMC o LFP, o por la tensión a la que trabajan. ¿Vale? Hemos diferenciado aquí dos partes que no hemos hablado hasta ahora, que son las baterías que funcionan a 48 voltios, las que denominamos baja tensión, y las baterías que trabajan a 400 voltios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la principal diferencia es la tensión que dan a la salida de la batería. Y bueno, pues una tiene ciertas ventajas con respecto a otra. Las principales ventajas de la alta tensión es que al tener una tensión más elevada, para entregar la misma potencia vamos a necesitar una corriente menor. ¿En qué se traduce una corriente menor? En menor sección de cable, en menos pérdidas y bueno, pues al final vamos a tener una eficiencia superior Y componentes más económicos. y En componentes los más económicos. inversores, Eso ¿no? es, Los eso componentes es. que emitir más corriente siempre son más caros. Claro. Además, bueno, pues la mayoría de los inversores híbridos trabajan con sistemas de alta tensión porque, bueno, al final cuando nosotros tenemos un stream fotovoltaico, pues podemos tener tensiones que se asemejan bastante a estos 300, 400, 500 voltios que tienen estas baterías. Entonces, les permite compartir ciertos componentes, les permite hacer una carga directa sin tener que modificar su tensión. Si los inversores híbridos, que existe alguno con baterías de 48 voltios, pues al final para hacer una carga directa desde nuestro campo fotovoltaico a la batería, pues tenemos que reducir esa tensión, por lo tanto siempre va a haber alguna pérdida, son menos eficientes. Al final, bueno, ¿de dónde vienen estas baterías? Pues estas baterías principalmente se desarrollaron sobre todo para el mercado del automóvil eléctrico, del vehículo eléctrico. En el vehículo eléctrico todas las baterías son de alta tensión. Al final, pues, sobre todo por lo que comentaba antes, al reducir la tensión, menor corriente, menos pérdidas, menos calor, más eficiencia, costes más bajos. Claro. Cada una está pensada para su instalación. Las de baja tensión pues, son muy utilizadas sobre todo en sistemas aislados porque, como comentábamos antes, los inversores de aislada funcionan en 12, 24, 48 voltios y bueno, pues las baterías de alta tensión se suelen utilizar para autoconsumo. Esto no quiere decir que no podamos utilizar una batería de baja tensión en autoconsumo, que también es posible. Pero bueno, la tendencia es que se utilicen las baterías de alta tensión. Y Mm. además, aquí aparece una batería de la que no hemos hablado hasta ahora, que Eso es el es. FP, que es la batería de Enphase. Bueno, pues esto es una batería que, bueno, yo no sé si considerarla dentro de baja tensión o de alta tensión porque es una batería C. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es una batería C? Bueno, pues esta batería, la principal característica es que lleva integrado ya dentro un inversor, bueno, un microinversor de Enphase, y nos da su salida directamente en alterna. Entonces, la principal ventaja es que no tenemos que añadir nada más, está todo integrado. Nosotros llegamos, colocamos la batería en la pared, lo conectamos a nuestro circuito de nuestra vivienda y ya podemos acumular, podemos utilizarla. Entonces, bueno, entiendo que está metida en la parte de baja tensión porque la batería, internamente, esta batería está compuesta por una batería de 48 voltios y Eso un, es. microinversor. Pero bueno, yo esta la dejaría un poco En por medio. separado, porque al final su salida realmente es a 230 voltios en alterna. Sí, sí. Por esto también hemos incorporado bien todos estos datos para no que haya confusión, ¿no? Efectivamente, es el FP, pero es salida alterna porque lleva un microinversor. Realmente Claro. se podría llamar más bien un ESS, ¿no? Los Sí, sistemas de energía, está. ¿no? Energy System Supply, ¿no? Que Eso es. también ya, bueno, pues poco a poco quizás están apareciendo en el mercado, pero todavía tener opciones separadas da mucho más flexibilidad, ¿no? Y Claro. también posibilidad de ampliación, ¿no? No lo hemos comentado, pero en Face justamente esta batería es su gran ventaja también, su modularidad, ¿no? Pues aquí tenemos el cuadro, ¿no? Donde podemos separar por tecnología y por alta o baja tensión, ¿no? Recordar siempre que en electricidad, aunque necesitamos de corriente para funcionar, la corriente es nuestro enemigo, porque es lo que nos da más pérdidas, ¿no? Las pérdidas van por corriente, con lo cual si aumento la Claro. tensión, tengo menos corriente, con lo cual más eficiente.
Entonces, es lo que permiten estos sistemas de alta tensión. Eso es. Ok, pues pasamos un poco a todas estas tecnologías para hablar de una a una en bloques. Son 4 páginas, creo, para, digamos, explicar un poco las ventajas de cada uno de estos componentes. Y al final tenemos nuestra tabla para interpretar las compatibilidades y las limitaciones también que nos Eso. ofrecen cada uno con los inversores del mercado. ¿Vale? Pues aquí Eso. tenemos la batería BYD, aunque no hemos puesto la marca, BYD Premium, las nuevas, ¿vale? Justamente, bueno, de hecho, en primicia, no, estas no, luego lo comento. Tenemos un nuevo componente que también puede llegar. Aquí tenemos de baja tensión, ¿vale? Estamos hablando de 50 voltios, 48, 50 voltios, ¿vale? Yo llamaría la atención aquí a mirar bien la línea de corriente, ¿no? La máxima corriente de salida, ¿no? Como veis aquí, al tener una tensión tan baja, nos vamos a unos amperios muy altos, ¿no? 250 amperios para la opción, digamos, de más capacidad, ¿no? De 23 kilovatios hora. Es mucho, sí, pero 250 amperios también es bastante, ¿no? Bueno, aquí yo suelo resaltar que BYD con su gama Premium ya tiene incorporada la opción de colocar varios torres en paralelo, ¿no? De hecho, montamos un sistema de 3,8 kilovatios hora, uno encima de otro, pues son 7,7, y luego podemos meter más por arriba o podemos duplicar estos sistemas, ¿no? Podemos llegar hasta 245 kilovatios hora, ¿no? Que sería pues bastante grande, ¿no? Pero solo resaltar una cosa, esto lo podemos hacer hasta la batería de 15 kilovatios hora, ¿vale? No podemos poner o duplicar torres, ¿no? Con los modelos de bajo voltaje, ¿no? A partir de 19 kilovatios hora, ¿vale? Hasta 15 podemos duplicar sin problema hasta 16 veces, ¿vale? Que creo que aquí es como decir que no hay límite porque el límite es muy grande, ¿no? Pero las dos más grandes del bajo voltaje no las podemos duplicar, ¿vale? Aquí es un dato importante que tenéis que tener en cuenta si vais a configurar vuestro sistema con esta batería, ¿vale? Luego os presentamos la tabla y veréis esta batería y las demás también con qué inversor está compatible, ¿vale? Luego tenemos un resumen de todo ahí explicado, ¿vale? Si quieres, José María, nos hablas tú de la próxima Sí, de baja tensión. comentabas que podíamos llegar hasta 16 baterías, perdón, hasta 16 baterías en paralelo, que son unos 240 50 kilovatios hora. Y si esto no es suficiente, pues BYD tiene una solución que nos va a permitir llegar hasta casi 1 megavatio hora. Yo creo que Digo eso casi va. porque no llegamos, nos quedamos en 983 kilovatios hora, pero bueno, creo que esto para un sistema, para cualquier sistema de autoconsumo es más que suficiente. Y aquí empezamos a hablar de sistemas muy, muy grandes. Bueno, Sí, pues eso es, esta batería, pues su principal ventaja es que, bueno, ya es un bloque cerrado de 15 kilovatios hora, ¿vale? No es como las anteriores que vamos apilando bloques. Sin embargo, sí podemos apilar hasta 2 bloques, ¿vale? Podemos tener hasta 30 kilovatios hora en una torre. Y bueno, como comentaba Jean-François antes, la corriente de salida es de 250 amperios, que bueno, es una corriente bastante alta. Y bueno, como os decía, podemos apilar hasta 60, bueno, apilar no, poner en paralelo hasta 64 baterías, que llegamos hasta 1 megavatio hora. Con esto al final BYD nos permite abarcar cualquier rango de potencias, porque podemos cubrir desde 2,5 kilovatios hasta 1 megavatio hora. Es decir, tenemos una flexibilidad enorme. Es tan amplia la posibilidad que yo personalmente no veo límite, ¿vale? Porque realmente al megavatio hora quizás optamos por otra solución, que es Claro, el claro, container, ¿no? eso es. Completo, Claro, ¿no? Por lo cual aquí quizás esta opción permite que no haya límite al fin y al cabo, ¿vale? claro. BYD tiene eso, como cuentas. Luego tiene unos contenedores que, bueno, que ya son totalmente configurables y nos permiten ya abarcar cualquier solución. Esto, bueno, están pensados sobre todo para plantas grandes de acumulación que esperemos empezar a verlas cada vez. Yo creo que cada vez se irán viendo más. Yo creo que sí, yo creo que sí.
tenemos aquí ahora los modelos de alto voltaje, ¿vale? También hay dos, ¿vale? Alto voltaje HVS y HVM, ¿vale? La S por small, ¿vale? Entonces, bueno, ¿quieres tú presentarla si quieres? Sí, bueno, pues la filosofía es similar a la que tiene el modelo de baja tensión. Al final es la filosofía de BYD. Sistemas modulables, fácilmente ampliables, fácil de instalar. Realmente, que sea modulable, la principal ventaja es que instalarlo es plug and play. Es colocas la base, colocas el módulo, colocas uno encima, cierras con una pequeña llave. Colocas otro encima, vuelves a cerrar. ¿No? Todo el cableado está dentro, no tienes que andar manipulando, no tienes que andar tocando nada y bueno, pues esto también lo hace más seguro. Con esta batería podemos llegar apilando hasta 12,8 kilovatios hora y la principal diferencia es que si antes hablábamos de para esta capacidad utilizar 250 amperios, aquí estamos hablando de únicamente un máximo de 25 amperios de salida. Por lo tanto, la sección del cable va a ser mucho menor, las pérdidas van a ser mucho menor y por tanto la eficiencia va a ser mucho mayor. Y bueno, estas baterías también se pueden apilar. Si no tenemos suficiente con 12,8, pues podemos ir apilando hasta llegar a los 38,4, poniendo hasta 3 baterías en paralelo. Entonces, bueno, pues también tenemos un rango bastante elevado. Como vemos aquí, si anteriormente los módulos de batería estaban en paralelo, pues internamente se conectan en paralelo, estaban conectados en paralelo, los de alta tensión se van conectando en serie. Por lo tanto, la batería de 5 kilovatios va a tener una tensión algo menor que la de 7,7 y que la de 12,8. Esto, como veremos más adelante, bueno, pues va a ser importante para ver con qué inversores es compatible. Podemos tener un inversor que sea compatible con la de 10,2 porque tiene una tensión de 409 voltios, pero que la 5,1 no sea suficiente para poder funcionar porque tiene una tensión muy baja. Sí, aquí la tensión es clave aquí En en estos estos sistemas. sistemas porque te permite, claro, el inversor, en general los inversores híbridos, ¿no? Que trabajan con estas baterías del lado de continua, como si fuese un string fotovoltaico, pues tienen un rango de tensión específico al cual pueden trabajar, ¿no? Entonces, aquí sumando módulos de batería en serie, ¿no? Los bloques sumados, pues sumamos tensiones y al fin y al cabo pues nos permite trabajar como si fuesen módulos, nos permite trabajar en un Claro. rango de trabajo de la entrada del inversor, ¿no? Y aquí la tensión aquí es crucial para determinar si será compatible o no con qué inversor o otro, ¿vale? O, bueno, también será determinante, veremos luego, para ver si es la mejor solución para nuestro sistema, porque ahora en la siguiente diapositiva podemos ver el otro modelo que tiene BYD y, por Aquí ejemplo, eso es. tenemos la Entonces, HVM, M por medium porque llega un poco más en capacidad, pero como veis, la tensión aquí justo ha cambiado, ¿vale? Cada bloque ya no son de 100 voltios, vuelvo atrás para que lo entendáis mejor, ¿vale? Aquí vemos la primera batería, ¿no? Era 5,1. Tiene dos bloques y son 200 voltios, ¿vale? Pues más o menos estimar, ¿no? 100 voltios. La otra aquí, la primera tiene 3 y ya son 0,50, es decir, que son 50 voltios por bloque. Aquí hemos bajado cada bloque de mitad la tensión, ¿vale? Aquí es un poco el truco entre estos dos tipos de componentes. sí. ¿Sigues tú bueno, si Sí, quieres si quieres, si represento? quieres. Así, Claro, al tener, bueno, en este caso, pues hemos sacrificado la tensión para aumentar a costa de aumentar la corriente. Al final la diferencia es que internamente estas baterías llevan pequeñas pilas de batería y según el diseño que se haya hecho de pilas en serie y pilas en paralelo, pues tendremos una tensión y una corriente máxima de salida. Estas baterías pues, nos llegan desde los 8 kilovatios hasta los 22 kilovatios hora aproximadamente. Y bueno, también podemos ponerlas en paralelo hasta un máximo de 66, que creo que no hay ninguna otra batería de alta tensión que nos llegue a esta capacidad. Y en este caso, como comentaba Jean-François, es muy importante la tensión del sistema. Antes, por ejemplo, teníamos una batería de 10,2 kilovatios hora que tenía una tensión de 400 voltios. Sin embargo, aquí la más cercana sería la de 11 y su tensión es la mitad.
Esto, bueno, pues nos puede provocar que si nosotros tenemos un inversor cuya corriente de salida no sea tan alta como los 50 amperios que permite esta batería, pues la potencia que podamos obtener o cargar a esta batería sea menor. Eso, bueno, también lo veremos justo Muy más adelante, si no me equivoco. bien. Sí. Aquí solo a un detalle que no aparece en esta página, pero como veis, el componente de 22 kilovatios hora, que tiene 8 bloques uno encima del otro, este sistema llega a 2 metros de altura, ¿vale? A veces es posible que no tengáis este espacio, ¿vale? Por lo cual, aunque sea la solución más técnicamente válida, quizás tendréis que ir a, pues, dos, por ejemplo, de 11 kilovatios hora, ¿vale? Para Claro, poner en paralelo, porque aquí la imagen de abajo pone 3, pero este es hasta 3, podemos poner dos en paralelo, con lo cual tener en cuenta que es posible que por la altura del sistema, que ya son 2 metros, no podáis en cualquier situación utilizar esta opción, ¿vale? Por eso está la ficha técnica y por eso hay que configurar muy bien y pensar en cada detalle, ¿no? Pero bueno, técnicamente aquí tenemos esta opción. Eso era la gama BYD. Vamos a pasar a la gama LG. Vale, justamente, mientras tanto, entró una pregunta. ¿Qué es lo que limita el número de torres? Entiendo que, sí, es una pregunta, perdona, que hace Alberto Posadas. El número de torres lo limita, pues al final el diseño que tiene el propio fabricante. El fabricante bueno, pues bajo por las pruebas que han estado realizando con distintas marcas de inversores, el máximo que permiten son estos tres. Al final, si ponemos torres en paralelo, también tenemos que tener en cuenta que cada torre en paralelo es una corriente en paralelo. Es decir, si tenemos tres torres en paralelo y queremos aprovechar la máxima potencia, necesitamos un inversor que admita 150 amperios en su entrada, que no sé yo si lo vamos a encontrar actualmente. No lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, son criterios de diseño que ha tenido el fabricante, que ha considerado que 66,3 kilovatios hora para un mundo de autoconsumo residencial, autoconsumo pequeño industrial, es más que suficiente. Sí, los tres en paralelo es el fabricante. BYD dice que hasta aquí se puede llegar. Es un Claro. parámetro. Pasamos a LG. LG lo mismo, tenemos baja tensión y alta tensión, por lo cual aquí tenemos la gama baja tensión, como veis, súper compacta, es la tecnología NMC, es, como hemos dicho antes, tiene mucha densidad energética, la más compacta que hay, y bueno, aquí tenemos la gama, ¿no?, del eje, ¿no?, que es un bloque. Ellos aquí no hablan de corriente, pero sí de potencia. Como veis, la última línea de abajo, ¿no? Es la potencia que pueden sacar, ¿no? Pues más o menos, ¿no? Estábamos hablando de la de 10 kilovatios hora, ¿no? Hablaríamos de 100 amperios, por ejemplo. ¿Vale? Eso es. Y también es bastante, ¿no? No sé si quieres añadir algo aquí, José María, de estos modelos, ¿no? Que vemos que son, aunque llamamos siempre de 48 voltios, porque es un Sí, término son un poquito genérico, más. estándar en las instalaciones de aislada, ¿no? Viene de ahí. Los 48, muchas veces las de litio son de 50 o 51 en este caso, ¿no? Es decir, que pero se Claro, llama pero así, pero baja eso es. tensión. Pero al final esto es la tensión nominal. Va a haber momentos en los que tengamos la batería. De hecho, podemos ver que que el rango de tensiones de la batería es entre 42 y 58,8. Es decir, en este rango puede funcionar. Va a haber momentos en los que por la capacidad lo tengamos una batería a lo mejor a 52, 53 voltios y otro momento en el que lo tengamos a 50, 49. Es decir, es el rango. Muy Pero bien, sí, y al final aquí, se habla de 48 voltios bueno, porque se trae atrás, por costumbre, eso es, sí, se ha heredado de las baterías de plomo, de poner 24 vasos de 2 voltios, que tampoco son de 24 vasos de 2 voltios, porque pasa igual que con las baterías de litio. Va a haber momentos en los que en una instalación con plomo tengamos 51,2 voltios, y otros en los que tengamos 48. Pero bueno, son herencias de estándar, las costumbres, al final, hay que definirlo de alguna manera. correcto. Y aquí tenemos la gama quizás pues más utilizada, entre comillas, por ser la alta tensión, ¿no? Las de LG, ¿no? Tenemos las de alta tensión, 400 voltios, ¿no? Es decir, compatibles con inversores
vamos a decir, híbridos, en que consideran la batería pues como si fuese un string fotovoltaico, entre comillas. Entonces aquí estamos trabajando en un rango de tensión comparable con un string fotovoltaico, ¿no? Pues aquí tenemos los dos tipos, tenemos la 7H de 7 kilovatios hora y las 10H de 9,8, casi 10 kilovatios hora, ¿vale? Bueno, ¿quieres resaltar un detalle más aquí de esta Sí, tabla? aquí están las baterías del LG, como vemos hay dos modelos dentro de cada capacidad hay dos modelos que son las tipo R, las tipo C. Bueno, su principal diferencia es el protocolo de comunicación que emplean. Hay baterías que, bueno, depende del fabricante de inversores con el que queramos trabajar, tendremos que optar por la tipo R o por la tipo C, pero la batería en sí es la misma, únicamente cambia la comunicación. Porque, bueno, al final, algo muy importante que no hemos comentado antes del litio, que sí lo diferencia con respecto al plomo también, es que estas baterías son, bueno, son inteligentes, bueno, por así decirlo. Tienen dentro de estas baterías está integrado normalmente el BMS, el Battery Management System, que lo que va a hacer es, bueno, tiene toda la información de la batería y le va a permitir cargar, descargar, cargar una determinada corriente, cargar a más, a menos, siempre para preservar para poder tener la máxima capacidad disponible a lo largo de los años para asegurar su correcto funcionamiento. Entonces, según la batería según el inversor con el que vayamos a trabajar, pues tendremos que en este caso utilizar una tipo R o una tipo C, más que nada para que se comuniquen entre ellas, entre la batería y el inversor. A mí que siempre me interesa, me gusta mucho saber, para luego poder recordarlo, ¿no? De qué van las letras, ¿no? El R aquí es RS4. RS485, ¿vale? Para quien quiera después más facilidad para recordar, que yo lo necesito siempre. Y la C es por CAN bus, ¿vale? Para que nos entendamos, este tipo R, tipo C se refiere al tipo de comunicación, ¿no? De RS485 o CAN bus, ¿vale? Sí. A Bueno, resumidas cuentas, CAN bus se utiliza para SMA y RS485 para el resto. los demás. Eso Sí. es. Justamente ahora mismo, bueno, ahora vamos a ver en Face y después vamos a hablar de estas tablas de compatibilidad, donde veremos otra vez los tipos de baterías, ¿no? Pues aquí nuestra última batería de hoy, que realmente muchas veces la olvidamos porque no solo es una batería, también es un inversor incorporado, es una batería con inversor incluido, ¿no? En Face, para, digamos, ofrecer la solución de acumulación a sus clientes, han optado para mantener la misma idea de modularidad, ¿no? De dividir el sistema, ¿no? Como los microinversores es uno por módulo, pues aquí son varias baterías también, ¿no? Son de 1,2 kilovatios hora, en este caso es, digamos, la energía aprovechable, 100%, porque es un poco más, pero te dan este nombre con lo que tú vas a poder sacar de la batería, y incluye el inversor de 270 vatios, ¿no? Ampliable, podemos usar una, dos, tres, hasta 30 baterías por un solo Envoy. Eso es. Para quien no lo sepa, el Envoy es la caja negra abajo a la derecha, que es la consola de monitorización del sistema, ¿vale? Que viene incluida con dos transformadores de corriente, uno para medir la producción, con lo cual no tendría por qué ser inversores en phase. Bueno, en general lo suyo es que sí, para tener un sistema todo monitorizado junto, pero no tiene por qué. Entonces, medimos producción y medimos consumos, ¿no? El otro transformador de corriente. Y con esto el sistema va gestionando los excedentes para acumularlos y lo que falta para restaurarlos, ¿no? Restituir, devolverlos, Para perdonad mi devolverlas, sí. castellano. Pues aquí, ¿no? ¿Quieres añadir alguna cosita aquí de Enphase? No, las dejo todo bastante claro al final. Bueno, pues la principal ventaja es esa, es la modularidad y la facilidad de instalación. Como comentaba antes, esta batería se adquiere junto con un soporte de pared. Entonces tú colocas el soporte de pared, que es donde van todas las conexiones eléctricas, que en este caso solo es la conexión de alterna, porque además la ventaja de utilizar Enphase es que no es necesario un cable de comunicaciones para comunicar entre la batería y la Envoy, porque comunican a través de PLC, a través del propio cable de potencia. Entonces, colgamos el soporte en la pared, llevamos la conexión eléctrica
cogemos la batería, la colocamos en su soporte y ya está totalmente funcional. Es todo bastante sencillo, no hay conexión, no hay muchas conexiones eléctricas, solo de la parte alterna, no tenemos conexiones en continua, por lo tanto también es un sistema más rápido, más seguro, más económico. Bueno, pues la parte de instalación sí es algo más económica. Por poco que sea, el cable de continua nos lo vamos a ahorrar y el tiempo de instalación pues también se reduce. Entonces es una solución a tener en cuenta, sobre todo si tenemos Enphase, y si no tenemos, bueno, pues gracias a que mide también la corriente de los inversores por toroidales con los transformadores externos, pues podemos usarlo con cualquier otro sistema. Claro. O incluso sin fotovoltaica, que eso también, bueno, pues puede ser interesante para alguien que quiera acumular energía durante la noche o bueno, que tenga un generador eólico y quiera utilizar este sistema para acumular energía. Con cualquier productor de energía es posible acumular esta energía en la batería. Exacto. Y aquí pues esto, muy modulable y flexible, si queremos Sí. una más, dos más, tres más, hasta 30. Entonces tenemos bastante flexibilidad. Vale, y pasamos a enseñarnos nuestra tabla que hemos desarrollado, tabla de compatibilidad, pero no solo compatibilidad, porque realmente los fabricantes de inversores o baterías, en este caso aquí la primera es de BYD, ofrecen una lista de qué inversor es compatible con qué marca, bueno, qué inversor con qué batería, ¿no? Con qué modelo Claro. de batería, ¿no? Y bueno, hemos pensado que sería una gran ayuda resumir todo estas compatibilidades en una sola tabla, ¿no? Para no tener que consultar las fichas técnicas, no solamente de los fabricantes, pero al mismo tiempo el fabricante de sus diferentes modelos, ¿no? Entonces hemos resumido aquí todos los modelos que tenemos de la BYD Premium, ¿vale? Aquí solo está Premium, con los inversores compatibles que tenemos nosotros, ¿no? Y además, bueno, donde hay número y color es compatible, pero es que además hemos incorporado una otra dimensión, ¿no? Y es un poco, digamos, la optimización de tu instalación. Y ahí te dejo a ti, José María, si quieres Sí, explicar perfecto. significan estos Claro. números y las diferencias de colores. Sí, porque de primeras esta tabla la ves y la verdad es que si no, si asusta, si no te la explican, asusta. Pero es muy sencillo. Al final, como comentabas, primero tenemos una compatibilidad batería-inversor, que es algo imprescindible, y luego hemos incorporado la potencia máxima que vamos a poder sacar de cada sistema, tanto en carga como en descarga. Bueno, como hemos hablado antes, sobre todo voy a centrarme en la parte de alta tensión, que es la parte de la izquierda, las baterías, la HVS y la HVM. Bueno, pues hemos visto que tenemos unas baterías que funcionan a tensión y otras baterías que funcionan a otra. ¿Qué pasa? Bueno, pues que esta tensión nos va a provocar, nos va a hacer que podamos descargar más o podamos descargar menos potencia de manera instantánea. Al final los inversores tienen una limitación en corriente, ¿vale? Podemos tener una batería que nos admita un 25 amperios, por ejemplo, pero sin embargo el inversor que estemos usando como máximo nos va a permitir cargar o descargar a 15 amperios. ¿Qué pasa? Pues que al poder cargar o descargar a menor amperaje vamos a tener una potencia menor. A resumidas cuentas, la parte que está en verde oscuro son aquellos sistemas donde vamos a poder aprovechar la máxima potencia de nuestros inversores. Y en verde clarito es donde no vamos a poder utilizar este extra. Por poner un ejemplo, vamos a utilizar pues, la batería, la HVS 10.2 con el Simo Gen 24 6.0, que es el nuevo inversor trifásico híbrido de Fronius. Bueno, pues el inversor Fronius Simo Gen 24 realmente nos puede aportar hasta 6 kilovatios en su salida. Es decir, podemos cargar o descargar. Bueno, este inversor puede proporcionar estos 6 kilovatios. Si consideramos un sistema de acumulación de en torno a los 10 kilovatios hora, tendríamos dos opciones, el HVS 10.2 y el HVM 11.0, que tiene un poquito más de capacidad, pero bueno, es asimilable. La principal diferencia de estos dos sistemas es la tensión a la que trabaja. Al trabajar en la batería HVS 10.2 en una tensión mayor, vamos a poder aprovechar estos 6 kilovatios. Sin embargo, en la HVM, como trabaja con una tensión menor, como máximo vamos a poder cargar o descargar nuestra batería a 4,5 kilovatios. ¿Es mejor? ¿Es peor?
Bueno, pues depende de la instalación al final. Si nosotros sabemos por nuestro estudio que nuestra instalación siempre va a tener un consumo base de 2 de 2 kilovatios y que nunca vamos a poder cargar una batería a 6 porque nunca vamos a tener 6 kilovatios de excedente, pues a lo mejor nos da igual. Sin embargo, si sabemos que durante el día, que es cuando nos interesa almacenar, el inversor fotovoltaico está produciendo, bueno, si el campo fotovoltaico está produciendo 6 kilovatios, nosotros estamos consumiendo 0 y queremos almacenarla, pues con la HVM vamos únicamente a almacenar 4,5 kilovatios, perdiendo algo de energía, mientras que con la HVS vamos a poder almacenar toda. Y es un poco el resumen. Esto, bueno, también lo explicaremos un poquito más adelante en un artículo, donde vamos a poner varios ejemplos para que esté todo más claro. Pero se trata de eso al final, de los que están en verde oscuro vamos a poder utilizar la potencia máxima de los inversores, mientras que los que están en verde claro nos va a limitar. Exacto, como tú hablabas ahora del Simo Gen 24, por ejemplo, el de 10 kilovatios, como veis, con la misma batería de la HVS de 10,2, ¿no? Pues no podemos usar estos 10 kilovatios, podemos llegar hasta 9, ¿vale? Claro. Justamente pues porque hay una limitación, ¿no? En este caso en corriente, ¿no? Claro. Entonces, Y en hemos tenido... su homólogo, en la HVM, pues únicamente podríamos descargar 4,5. Claro, Que exacto. es Como la veis, mitad. todos estos modelos en el HVM tienen la misma potencia aprovechable, ¿no? Justamente porque aquí la limitación al final es la misma, ¿no? Por lo cual aquí, aunque el modelo sea más grande, de inversor o lo que sea, en el HM, VHM, pues tenemos una limitación que afecta a todos por igual, aquí en este caso. Claro, claro. Pues aquí es la tabla con los inversores, tanto SMA, Fronius y Costal, ¿no? Con los BYD, ¿vale? Entonces yo creo que esta tabla, para mí, si fuese instalador, sería crucial de consulta a la hora de pensar en qué sistema voy a utilizar, porque aquí en un solo vistazo, ¿no? Tengo Sí. resumido la información, ¿no? De qué sistema mejor me va a rendir, Claro. ¿cómo es mejor aprovechamiento, ¿no? O más o menos, ¿no? Sí, de hecho, nosotros en el departamento técnico hacemos también una parte de diseño de instalaciones y esta tabla la usamos todos los días. Por eso mismo, de un vistazo rápido podemos saber si para ese sistema va a ser mejor utilizar el modelo HVS, el modelo HVM, con qué inversor o si es más óptimo utilizar una batería de LG, por ejemplo. Exacto. Ahora mismo, justamente, hablando del eje, vamos a pasar al eje. Aquí tenemos las opciones con el eje. La idea es la misma, ¿no? Aquí digamos, hay 4 fabricantes y ahí también hemos dividido en este caso, en baja tensión a la izquierda y alta tensión a la derecha. Y tenéis las compatibilidades y también tenéis la potencia que vais a poder sacar digamos, de cada sistema, ¿no? De cada conjunto de sistema. Eso es. ¿Vale? Pues Sí, la idea es la misma. Yo animo a todos los asistentes a echarle un vistazo tranquilamente a la tabla y, bueno, pues cualquier duda que tengan que contacten con nosotros. Pero estoy seguro de que si diseñan instalaciones con autoconsumo con una acumulación, les va a ser bastante útil y, bueno, eso esperamos. yo creo que, a ver, yo lo usaría, por lo menos para ver un poco también qué otras opciones tengo. Si yo estoy más acostumbrado con un inversor, con una marca o lo que sea, pues a lo mejor veo que aquí no es óptimo y a lo mejor me va mejor otra solución para mi cliente, Claro, por solución para el cliente. claro. Y Aquí, es importante saberlo para no llevarnos también sorpresas en el futuro de no tener esta información y que el día de mañana, cuando la instalación esté realizada, nos encontremos con que tenemos la batería al 10%, tenemos mucho excedente y estamos inyectando a red. ¿Por qué? claro, Bueno, pues por esto, porque estamos cargando ya la batería al máximo de potencia que puede admitir. Es decir, sí, es bastante importante tener esto en cuenta a la hora de diseñar la instalación. exacto. Y por eso, como comentaba al principio, tenéis en el menú de la derecha estos 2 documentos disponibles para vuestras consultas, ¿vale?
Entonces, más o menos nosotros creo que hemos resumido lo que queríamos comentar con vosotros hoy sobre baterías. Hemos presentado los diferentes tipos, bueno, plomo y ácido plomo y litio. Luego dentro del litio hemos resumido también un poco qué tipo de tecnologías tenemos, las dos más, digamos, destacables, ¿no? El FP y el MC. Y hoy hemos hablado de cada modelo y luego incluso sus compatibilidades con los inversores con quienes nosotros trabajamos, ¿no? Si queréis, realmente, bueno, aquí tenemos más, digamos, temas que podemos ver. En la próxima entrega, la semana que viene, hablaremos de configuración de una instalación fotovoltaica. Será empezar desde cuáles son las necesidades del cliente según sus consumos, luego qué inversor podemos elegir, cómo configurarlo según los módulos, qué módulos queremos elegir, los stream también, ¿no? Y tener una configuración pues completa, ¿no? Eso es lo que veremos en el próximo capítulo y adelante pues podemos hablar de Smart Home, de estructuras, ¿vale? De varios temas, ¿no? Yo solamente me gustaría, por último, ¿no? Comentar que tenemos la Lab Academy en la Universidad Politécnica de Madrid, donde tenemos todos estos inversores instalados con los módulos también que veis en la foto. Hay un enlace que podéis ir consultando ahí lo que hacemos. Y no olvidar nuestra agenda de formaciones, ¿no? Bueno, aquí, y justamente para ello lo quería yo comentar, lo que tenemos la semana que viene. Bueno, justamente hoy es la de baterías, mañana hablamos de los enemigos de la fotovoltaica, un gran Pasado. enemigo. El viernes es el de enemigos. Hoy es Estamos a miércoles. miércoles todavía. Pues mañana no, mañana libramos de webinar. El viernes hablamos con Gerhard sobre el PID, el Potential Induced Degradation, ¿no? Degradación inducida por tensión, no por potencia, por tensión. Y muy interesante porque este es un tema que lleva años en el mercado, aunque se dice que está resuelto, no está del todo resuelto. Entonces hablaremos de esto el viernes con Gerhard Meyer. La semana que viene volvemos con esta serie de formaciones sobre principios de la fotovoltaica. Hablaremos de diseño y configuración, ¿vale? Y también luego, pues, los otros enemigos al otro viernes, ¿vale? Seguir nuestros webinars. Gracias por estar aquí con nosotros, por supuesto. Y último, me gustaría decir que si queréis cualquier ficha técnica, ¿vale? Que para no tener que buscar en las webs de cada fabricante, tal, que también están, por supuesto, nosotros evidentemente también las miramos, pero de forma muy práctica, si vais a nuestro portal, seleccionáis arriba lo que queréis. Hoy hablamos de batería, por ejemplo, pues LG, por decir una de estas, ¿vale? Y aquí tenemos los diferentes modelos, ¿no? Ponemos la alto voltaje, la H10, ¿vale? Por ejemplo, y aquí abajo tengo una serie de documentos, entre otros la ficha técnica. Y eso es válido para inversores, para módulos, para baterías, todo lo que tenemos nosotros en catálogo. Tenéis las fichas técnicas disponibles con un solo clic, ¿vale? Con lo cual os invitamos a consultar, ¿no? Y de hecho, esta semana han lanzado las ofertas, con lo cual aquí tenéis también unos módulos de ofertas de momento, ¿no? Entonces, si queréis aprovechar, pues tenéis proyectos donde podéis elegir estos módulos, pues lo tenéis aquí disponible, ¿vale? Entonces, pues nada más por nuestra parte, lo que yo quería, como hemos hecho antes, agradeceros vuestra presencia con nosotros, que estar aquí. En realidad hacemos esas formaciones para poder compartir conocimiento e información con todos los agentes del mercado, los actores del mercado. Gracias por estar. Y José María, muchas gracias a ti por estar con nosotros también para compartir información y tener un rato para charlar. Sí, un placer una semana más estar aquí contigo y muchas gracias a todos los asistentes por haber estado y bueno, espero que haya quedado bastante claro todo el asunto de las baterías y para cualquier duda, bueno, pues saben que pueden contactar con nosotros para lo que necesiten. Esto es, aquí estamos para dar servicio, es lo que nos gusta. Eso es lo que nos gusta, efectivamente. Pues muy bien, que tengáis un buen día, buena continuación de semana y nos vemos en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.